amigos y hermanos que en esta noche se han conectado para escuchar un poquito más de lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para edificación mía y de la iglesia y de todos ustedes que les puede servir. Gracias por conectarse, bienvenidos a este mensaje que he preparado en este día, en donde yo quisiera tocar un punto muy importante, y es que en esta semana tuve la oportunidad de reflexionar en varias ocasiones sobre aquellos mensajes y aquellas circunstancias que escuchamos en la vida diaria. ¿Sabe algo? Escuchaba un mensaje de un gran predicador, un mensaje que impactó mi corazón, porque era un mensaje que reunía lo que durante mucho tiempo he querido expresar sobre la visión y sobre el conocimiento de Dios en mi vida y de lo que la escritura, la palabra de Dios, nos refleja a cada uno de nosotros. Y es que nos hemos dejado distraer en muchas circunstancias, nos hemos dejado distraer en nuestro enfoque principal de saber y comprender quién es Jesús. Y en ocasiones anteriores he hablado un poco de esto y me gustaría tocarlo una vez más a fondo, porque yo creo que es muy importante que usted y yo tengamos la plena conciencia de quién es Jesús, pero no el Jesús que yo pienso que es, ni el Jesús que usted imagina o piensa que es, sino el Jesús que nos narra la escritura que es. Hay personas que dicen que no, que la escritura está mal traducida, que los judíos, por ejemplo, niegan al Jesús de las escrituras, dicen que ni siquiera era, ahora dicen que ni siquiera era un profeta, sino que era un revoltoso. Lo igualan a los celotes de la época, que era un grupo guerrillero en contra del gobierno romano, y dicen que los judíos lo mataron porque Jesús venía a transgredir la paz de la nación en ese entonces, pero no es así. Gracias a Dios contamos hoy por hoy con la tecnología que nos permite tener varias versiones de la palabra de Dios, varias traducciones actuales, antiguas, incluso en otros idiomas, en otras regiones, que amplían el conocimiento y el entendimiento de quién era Jesús. Y para poder introducirnos mejor en este tema, creo que sería muy bueno empezar precisamente con esa pregunta. ¿Conoces al Jesús de las Escrituras? ¿Usted cómo cree? ¿Conoce al Jesús de las Escrituras? Bueno, vamos a desarrollar un poco más este pensamiento, pero antes de eso yo quisiera invitarlo a usted a que ahí donde está, si puede, cierre sus ojos, o si no, diga conmigo estas palabras y le diga: Padre bueno, hoy vengo dispuesto a que hables a mí, Señor. Cúbreme con tu sangre y límpiame, y que tu Santo Espíritu hable a mi mente, a mi corazón, Señor, y traiga, Señor, la enseñanza adecuada para mi vida. Quedamos en tu presencia, Señor. Danos humildad y entendimiento para enseñar y para aprender. Y pon tú, Señor, las palabras indicadas, Señor, que sean de ayuda para cada uno de los que hoy escuchan este mensaje. Por Jesús te oramos y todos decimos amén. ¿Conoces a Jesús, el de las Escrituras, o es fruto de tu imaginación? ¿Por qué es importante comprender esto, hermano? Porque muchas veces creemos en un Jesús que hace o que dice cosas que nosotros quisiéramos que haga, o que nuestro código de ética, nuestro código de moral, en nuestra educación, debería hacer. Y de pronto nos encontramos con un Jesús que no es así. Mire, en estos días yo hablaba con una persona y me decía: yo le doy gracias a Dios porque Él me ha ayudado a nunca robar.
Y yo le decía, pero es que eso no es una obra de Jesús. Tú no puedes decir, yo gracias a Dios no soy ladrón porque Jesús a mí ha hecho su obra en mí. Ni puedes decir, yo no soy asesino porque Jesús ha hecho su obra en mí. Hay casos, pero ¿sabes algo? El código de ética natural del ser humano es que no vas a robar. No puedes darle gloria a Dios por algo que está explícitamente prohibido, como no matarás, como no robarás. Pero ¿sabes algo? Hay frases y hay detalles que nos deja a nosotros en una incertidumbre de cómo actuaría Jesús. Y es que debatíamos un tema y hablábamos sobre la eutanasia y también hablábamos sobre el suicidio. Entonces, habían varias posturas. ¿Sabe algo? Me gustaría leerlos. Yo siempre miro los mensajes después, o si los puedo ver de una vez incluso. Hago un paréntesis, he querido empezar a cambiar un poquito más el entorno, el formato, para que no sea tan monótono nuestro mensaje, sino que sea un poco más cercano a quienes nos escuchan. Por eso hoy estoy en otro ambiente y con otro formato. Pero ya cerrando paréntesis, yo quisiera escucharlo. Si quiere, escríbanos ahí en el chat, déjenos un comentario, porque yo quisiera saber cuál es su postura frente a la eutanasia y frente al suicidio. Algunas personas condenan el suicidio, condenan la eutanasia directamente. ¿Por qué? ¿Qué pensaría Dios de esto? La postura dicen, nosotros no somos dueños de nuestra vida, Dios nos dio la vida y Él no la puede quitar, pero no caen en cuenta de precisamente la frase que se pronuncia, Dios nos dio la vida que tenemos es un regalo que Dios nos ha dado. Lo que sí Dios nos dice es que nosotros daremos cuentas de qué hacemos con nuestra vida. Eso quiere decir que habrán algunos que van a decidir acabarla, habrán otros que aprovecharán el tiempo, habrán otros que aprovecharán un poco y desperdiciarán otro poco. Y mire que esto tiene su sustento en la palabra de Dios, en la parábola de los talentos, en donde dice que algunos recibieron 5 talentos y los multiplicaron y tuvieron 10. Pero también habla de aquel que tuvo un solo talento y dice que tuvo miedo y lo enterró. Dios o el dueño de los talentos se enoja con el que no hizo nada con sus talentos. Creo yo personalmente que vamos a dar cuentas y que Dios espera que nuestra vida, como lo hemos hablado tantas veces, no sea de simplemente existir, sino que sea vivir una vida de plenitud. Y en mi fe y en lo que yo creo, la mejor vida, la mejor plenitud que nosotros podemos alcanzar es cuando ponemos la palabra de Dios como guía, como nuestra bandera, como nuestro manual de vida. Y hablábamos de esto porque, ¿sabe algo? La eutanasia realmente conlleva muchas situaciones, muchas condiciones. No conozco un caso realmente hasta el momento de una persona que esté en la plenitud de su vida que diga, ve, yo me quiero morir, voy a ir a hacerme la eutanasia. No, generalmente son personas que están en condiciones de enfermedad, postradas, parapléjicos, que tienen enfermedades terminales, que sufren, o ancianos ya que llevan mucho tiempo sin poder descansar. Y son condiciones difíciles. Asimismo, el suicidio. En algunos casos son personas que no han tenido un brazo de apoyo. Yo les exponía el caso y les decía, bueno, ¿y si tú estuvieras en la guerra y eres vencido y tus enemigos te van a capturar? En la Segunda Guerra sucedió mucho esto, que eran vencidos en alguna batalla y los soldados preferían suicidarse antes que caer en manos del enemigo. Sucedió mucho en la Guerra del Pacífico contra Japón, porque es histórico y de mucho saber que los japoneses eran bastante severos con sus prisioneros. Entonces,
Muchos americanos al saber esto y muchos de las fuerzas aliadas al saber que podían caer presos decidían mejor suicidarse. Y yo les preguntaba, ¿qué haría usted en esa situación? ¿Qué haría usted en esa situación? ¿Usted cree que Dios lo condenaría? Diría, oh, cobarde, oh, mal cristiano que decidiste matarte. No sé cuál sería la postura que tendría Dios en ese momento, pero sí sé que Dios es justo. Sé que Dios nos conoce y nos ve como un padre. Y entonces esto a mí me llevaba a pensar precisamente en que nosotros hemos sido contaminados por una institución, por una moralidad, por un código de ética que nos dice no matarás, no te puedes suicidar. Mira, si tú eres dueño de tu vida, tú eres libre de hacerlo. Tú eres libre de hacer con tu vida lo que quieras, pero vas a dar cuentas de todo. Dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa que salga de tu boca darás cuenta, imagínate. También dice que daremos cuenta de nuestra vida. Iremos delante de Dios y le diremos, mira, Señor, yo aproveché el tiempo, como dice la doctora Polo, me eduqué lo más que pude, respeté para que me respeten y anduve con cuidado. Algunos dirán, yo puse tu palabra frente a mí, fui un hombre generoso, honré a mis padres. Y habrá algunos que dicen, yo viví sin Dios y sin ley, y darán cuentas de todo eso. Y recibirán lo propio, lo que Dios considere justo, porque Dios es un Dios justo. Y entonces en medio de este debate que teníamos con las personas con las que hablábamos, yo les decía, lo que pasa es que el Jesús que a nosotros nos han enseñado es un Jesús que se ha alejado de la historia. Es un Jesús que se ha alejado de lo que dice la Biblia. Es un Jesús que ha quedado limitado a las condiciones éticas y morales, a las condiciones sociales de cada época. Por eso es increíble ver cómo hay personas que hoy por hoy todavía basan su vida en la ley de Moisés. Amado amigo y hermano, la ley de Moisés fue diseñada para el pueblo de Israel. Usted y yo no somos israelitas. Usted y yo somos colombianos. Habrá alguno que sea de otro país. Pero por lo menos yo y de los que veo y conozco de aquí somos colombianos. La ley que a nosotros nos rige, moral y ética, es la ley colombiana. Pero nuestra ley de fe es la ley del Espíritu Santo, en donde hay libertad. Lo que yo quiero decirte es que nosotros cuando ponemos la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros logramos tener un entendimiento que va más allá de únicamente el código moral. Dejamos de limitar a Jesús, su obra tan grande, la dejamos de limitar a un simple comportamiento correcto, socialmente correcto. Y es que yo leía, y si usted tiene su Biblia ahí cerca, yo me encontraba con aquel verso en Hebreos, en el capítulo 12, en donde dice, en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, yo entendía que nuestra mirada, nuestra vida debe ser cristocéntrica, porque la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, no tenemos la capacidad de mirar a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros vemos alrededor, no tenemos la capacidad de mirar a Jesús. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, no tenemos la capacidad de mirar nuestro entorno. Entonces, poner los ojos
en Jesús es una decisión que debemos afrontar y que debemos seguir. Entonces, deberíamos nosotros, o más bien, vuelvo y retomo la pregunta inicial. ¿Conoces al Jesús de las Escrituras? ¿O conoces al Jesús de tu imaginación? ¿O conoces al Jesús que tu institución de fe te enseñó a creer? Cualquiera que sea, tu iglesia, seas católico, seas cristiano, seas mormón, testigo de Jehová. ¿A cuál conoces? ¿Te has enfocado en conocerlo, en poner los ojos en Jesús? ¿O todavía conoces aquel Jesús que tu moralidad te dicta que debe ser? Que tu ética te dicta que debe ser. ¿A cuál conoces? Y es que sabe algo, el afán de ganar almas o el afán de alcanzar el interés social y personal ha llevado a la institución eclesiástica a predicar un mensaje socialmente correcto. Ha llevado a omitir la esencia de Cristo. Aquella esencia de entrega, aquella esencia de compromiso, no con una obra eclesiástica, sino con Cristo, con Jesús, con el conocimiento de lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Se acuerda usted que yo he hablado varias veces y les enseñaba y les decía, nosotros somos el ejemplo? Tú y yo somos lo que Jesús ve, lo que el mundo ve de Jesús. Tú y yo somos lo que el mundo ve de Jesús. Pero entonces la iglesia entendió esto, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, que el mundo nos iba a ver a nosotros y quiso empezar a enseñar un mensaje que se acomode a lo socialmente correcto de acuerdo a cada época. Entonces, vemos que el mensaje más común de todos es aquel mensaje del Dios realizador de sueños. Y yo, personalmente, creo que Dios sí puede cumplir nuestros sueños. Dios puede cumplir nuestros anhelos. Yo lo creo, ¿sí? Es más, Él quiere hacerlo. Yo creo, soy un fiel creyente de la prosperidad por medio de la fe y en ser más que vencedores. Usted ha escuchado los mensajes y yo creo que podemos triunfar en esta vida. Yo creo que podemos lograr muchas cosas por medio de la fe, pero tenemos que tener muy presente, siempre muy presente, que aquella fe sin el conocimiento verdadero del Jesús de las Escrituras, de quién era Jesús y de cuál era el mensaje que Él venía a predicar, nos puede llevar a alcanzar muchas victorias, muchos logros, mucha prosperidad, muchos milagros, mucha solución de problemas, pero no nos va a llevar a alcanzar la salvación. A veces estamos engañados pensando que servimos a Dios. A veces estamos engañados pensando que nuestra actitud, nuestra forma de vivir es la que Jesús quiere para nosotros. Y es que yo ya recibí a Jesús y creo en mi corazón y confieso con mi boca que voy a ser salvo y con eso voy a ser salvo. Y resulta que a la hora de morirse no es salvo. Pero ¿por qué, Señor, si yo predicaba? ¿Por qué, Señor, si yo creía en Jesús? Y para todo hará, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Porque esa es una frase muy común. ¿Usted no ha visto las personas? Van manejando en su carro y se les atraviesa, ¡ay, Señor Jesucristo! Y tienen un problema, ¡ay, Señor Jesucristo! Porque dicen conocerlo. Y viene el Señor y dice, no te conozco. El mismo Maestro nos enseña en las Escrituras que muchos dirán, Señor, Señor, pero su corazón está lejos. Y cuando llegue el momento, dirán, Señor, y el Señor les dirá, no te conozco. Pero estoy seguro que usted no quiere ser de esos, yo tampoco, ¿sí?
Entonces, solo el conocimiento del Jesús de la Escritura, no del Jesús que está puesto en la institución. Y mire, yo me voy a atrever a decir algo que ya he comentado en ambientes más privados, y es que para mí la pandemia ha sido una bendición radical, total, porque me ha permitido alejarme un poco de la institución eclesiástica. Somos iglesia, comparto, tengo coinonía y comparto con los pastores, con los hermanos y con la iglesia. Creo en la congregación. Es bíblico, yo creo que es bueno eso, pero a veces el afán por conseguir el interés social ha llevado a que la institución se desvíe. Y entonces, personalmente, al estar únicamente con la palabra de Dios, he podido conocer más a profundidad al Jesús de la Escritura, y creo que es una gran bendición el hecho que usted y yo estemos aquí, porque si usted está conectado en este momento es porque usted quiere conocer a un Jesús que le puede dar la salvación a usted, que le puede traer solución a sus problemas, que le puede traer sanidad a sus enfermedades, que le puede traer prosperidad a su vida económica, unión a sus familias o a sus relaciones divididas, pero como les dije al inicio, sobre todo, usted cree que puede ser salvo, puede tener la vida que Él dijo que nos traía, porque dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Usted cree en eso y ha logrado comprender que no necesita una institución para creer en esto, que la iglesia no es el templo. Yo escuchaba un video de promoción de un pastor que decía: estoy aquí en nuestra iglesia. Y sí, entiendo el mensaje que está hablando, pero muchas veces nos confundimos. La iglesia no es el templo donde nos congregamos o la sinagoga. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Usted y yo somos la iglesia. ¿Sí? Entonces, comprendemos que solo la fe genuina en Jesucristo nos va a dar la salvación. Solo la fe genuina en el Jesucristo que nos enseña la palabra traerá vida, vida real para vivir con libertad, para disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Y yo quisiera enseñarles o exponerles más bien el pensamiento que yo tengo sobre cuál es esa fe genuina en Jesús. Y es que Hebreos 2, a mí 12:2, me dice que ponga los ojos en Jesús y describe dos condiciones de Jesús que son claras. Dice: Él es el autor y consumador de la fe. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces yo quisiera, después de este prólogo, después de esta introducción, invitarlo a usted a que, si realmente usted quiere conocer conmigo cuál es el Jesús, autor y consumador de la fe, se conecte conmigo el día domingo. No quiero extenderme más en este mensaje. Si le parece interesante la idea de entender que tal vez nosotros no conocemos al Jesús y ahora lo podemos conocer, hombre, lo espero el domingo a las 11 de la mañana. Suscríbase al canal, como dicen los influencers, dele clic en la campanita para que le informe cuando estemos transmitiendo en vivo o cuando se cargue el video esencial. Por ahora yo quisiera que usted cierre sus ojos ahí donde está. Le diga conmigo: Padre bueno, yo quiero conocer realmente a Jesús. Ya no quiero, Señor, más la institución. Ya no quiero más conocerlo de oídas, como decía Saulo de Tarso: de oídas te había oído. Dígale: yo quiero verte ahora con mis ojos, yo quiero tener mi experiencia real contigo. Yo quiero vivir, experimentar aquel Jesús en el que mi fe se ha fundamentado. Porque tu palabra dice que Jesús es el autor, el creador, el autor de la fe y el que la cumplió, el consumador.
Y yo esta fe que tengo, yo quiero fundamentarla en ti. Yo no la quiero fundamentar en predicadores, yo no la quiero fundamentar en denominaciones, yo no la quiero fundamentar en un código de ética, en un código moral. No la quiero fundamentar en una cultura. Dígale, yo la quiero fundamentar en la ley de tu Espíritu Santo, que es aquel conocimiento verdadero que nos trae a nosotros la verdad, la paz, de saber que estamos siguiendo al buen Maestro y no a hombres. Ayúdame, Señor, a comprender un poco mejor, a poner mis ojos solo en ti, únicamente en ti. Padre bueno, en esta noche he predicado tu palabra, Señor. Y hoy yo quiero rogarte, por favor, que pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer, el deseo, Señor, de conocerte y que nos enseñes cómo debemos hacerlo. ¿Cómo podemos conocerte más, Señor? Despierta en nosotros aquel fuego en nuestro corazón. Aviva el don que has puesto en nosotros. Despierta el interés por conocerte a ti, por no conocer una tradición, por no conocer un código moral o ciudadano, sino por conocerte realmente a ti. Porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libres, Señor. Y que si buscamos, hallaremos, Señor, y que si pedimos, se nos dará. Y hoy te estamos pidiendo, Señor, que nos ayudes a conocerte realmente. Hoy quiero entregarte la vida de cada uno de mis hermanos que en esta noche te escuchan. Hoy quiero rogarte, Padre, para que los cubras con tu sangre poderosa, Señor. Que seas tú dándoles el entendimiento, la sabiduría para gobernar sus vidas, Señor. Que seas tú dándoles la paz, Señor, y la gracia para enfrentar cada día de su vida. Cúbrenos con tu sangre, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Que tu Santo Espíritu nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amados, si Dios nos da vida y salud, nos veremos el domingo a las 11 de la mañana. Si tiene su Biblia, alístela para poder que me siga en el mensaje y no se lo pierda. Ponga el recordatorio ahí en su celular, en su televisor o en donde usted mire el mensaje. Y si Dios nos permite, el día domingo estaremos profundizando en aquel tema, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. Vamos a profundizar en lo que yo creo que es la forma en cómo vamos a tener nuestra mirada enfocada en Jesús. Les amo en el amor de Cristo, me alegra poder haber estado este momento con ustedes y nos veremos pronto. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas.